you feel all the pain and you feel all the mental drain. But you don't know S to the P. When we're there, you figure take you on a different plane. Can't contain all the loving mommy got for your girl. Come and one year you call out my name. And it's a shame them wanna be your main baby girl. You know them a move too lame. And I know, yeah, I know, many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know, with you I got nothing to lose. Straight When go. I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Yo, yo, kissing and loving and such. Said she not get enough, so she want turn it up. Bad man a angle the bass, give her it like a You whiz. can use that magic touch. With a little bit of any and a Dutch press gas, we no clutch, cause you don't know she want it rough. Tell you say me angle the bass, give her it like a You whiz. can use that magic touch. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros queridos estudiantes que se han registrado y se han animado por participar de este curso gratuito, Estafas en Anticrético. Comentarles un poco acerca de nuestra institución. Somos un centro educativo que podemos ofertar diferentes cursos, ya sea también en educación superior, pregrado o también posgrado. Tenemos el día de hoy a un invitado muy especial que nos va a dar cátedra acerca de un problema en nuestro medio que nos ha llevado a tener diferentes tipos de, ya sea sufrimiento, como personas, como familias, porque a nadie le gusta ser estafado, a nadie... nadie quiere estar metido en un problema legal porque lleva mucho dinero, tiempo y evidentemente puede también afectarnos emocionalmente. Permítanme presentarles a nuestro querido docente del día de hoy que va a estar con ustedes, doctor, magíster, abogado Juan Alfonso Bersay. Comentarles un poquito acerca de su trayectoria. Él ha sido exintendente del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y también del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, y también ha sido director de Seguridad Ciudadana. Como un breve resumen de su amplia trayectoria que tiene como abogado independiente, y tiene actualmente su consorcio que se llama CAR. Doctor Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos a todos los participantes de este pequeño cursillo en el cual vamos a estar tratando de aclarar dudas que puedan tener ustedes respecto a este instituto jurídico llamado Antícresis en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, primero que nada vamos a terminar de hacer una presentación porque cualquier relación que se vaya a tener siempre comienza con eso, con una presentación. Entonces, como bien mencionaba nuestro estimado Luis, mi nombre es Juan Alfonso Bersay Rodríguez. Además de ser abogado, también he sido militar durante 13 años. Tengo una maestría en Derecho Constitucional, soy docente en diferentes universidades del país. Y bueno, a lo que nos compete, quisiera conocerlos a todos y cada uno de ustedes para que podamos entablar una relación, pero el tiempo no nos lo permite, así que vamos a ir directamente al tema que nos compete en esta noche, que es este instituto jurídico de la antícresis. Pero antes de continuar, vale el término, con esta exposición, y no entrar mucho en detalle en lenguaje técnico jurídico para que ustedes no se confundan, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que todos los participantes me puedan entender y puedan comprender de qué es lo que queremos transmitirles en esta hora y media que pretendemos que dure esta pequeña capacitación o este pequeño cursillo que vamos a tener.
Bueno, primero que nada tenemos que entender cómo es que funciona el derecho. ¿Cuál es la estructura o qué son este conjunto de normas jurídicas que rigen una sociedad? Porque solamente a través de esto vamos a poder nosotros interpretar la norma y darle alternativas a nuestros clientes en el rubro inmobiliario similares al antícrisis, pero no con todos los impedimentos u obstáculos que conlleva o que ha tratado de instaurar el Estado para garantizar los derechos de las partes, pero a su vez también para sacar provecho, porque todo conlleva un pago de impuestos también. Entonces, no es que le esté tratando de motivar a vulnerar la norma, pero quiero que comprendan que el derecho y las leyes y todo lo que compete al rubro del derecho no está escrito en piedra y se tiene que entender a letra muerta. Siempre existen alternativas. El título de la capacitación podría hacerles entender de que procedimientos legales para estafar. No, no es así. O sea, hay una pequeña confusión en el título, pero es cuestión, creo que, de marketing para llamar la atención. En todo caso, si hay alguno de los participantes que es abogado y quiere participar tal vez para dar un poquito más de luces, también lo vamos a hacer participativo, pero primero que nada, quiero que ustedes entiendan que el derecho está dividido en dos ramas principales, que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquella rama del derecho que se encarga de precautelar todos aquellos bienes jurídicos que vayan a afectar directamente al Estado. Y el derecho privado es son aquellas normas que regulan las relaciones entre los particulares. Y entre el derecho privado están dos ramas principales, que es el derecho civil y es el derecho comercial. O sea, son las relaciones entre particulares. O sea, el Estado no se mete mientras no haya problemas entre los particulares y les da normas muy generales que ellos deben seguir para que las relaciones entre ellos se lleven de la mejor manera. Y el derecho público es aquel que va a castigar, si vale el término, cuando existan afectación a bienes jurídicos que afecten al mismo Estado. Vale decir el derecho penal, el derecho de familia, porque podría decir, pero el derecho de familia es entre particulares. No, porque la familia es la célula fundamental que va a dar estructura al Estado. Entonces, ahí está el derecho penal, está el derecho de procedimiento penal, derecho constitucional, etcétera. O sea, todo lo que afecta al Estado como tal. ¿Y por qué dirán que estoy haciendo esta comparación? Porque hay dos temas bien importantes acá, que estamos hablando de lo que es la antícresis, que es un instituto del derecho privado, del derecho civil, específicamente del derecho de las obligaciones y el derecho, o derechos reales, derechos de los bienes. Y por otro lado, estamos hablando de un delito que se puede cometer cuando no se llevan bien estas partes del derecho civil o del derecho privado. Entonces ahí sí interviene el Estado para sancionar. Pero esta delgada línea que divide ambos es lo que ocasiona que existan tantas estafas dentro de esta figura jurídica de la antícresis. Porque el derecho penal como tal es de última ratio. ¿A qué me refiero con última ratio? Esto quiere decir que es de última instancia, que primero se debe comprobar por la vía civil es que ha habido los elementos constitutivos de un tipo penal para que digan, ya, recién pasa el tipo penal. Pero hasta eso ya han pasado años y ya han perdido su dinero. Y si ustedes como futuros asesores inmobiliarios hacen incurrir en error a sus clientes, incluso pueden estar siendo imputados como cómplices del delito de estafa. Entonces, ustedes deben saber cómo asesorar de la mejor manera a su cliente y también cómo captar clientes que vayan a ofrecer sus bienes inmuebles y explicarles bien de qué se trata esta figura, porque no es alegremente que se hace un anticrético. Ya, permítanme, les voy a mostrar una pequeña diapositiva ya para entrar en materia de lo que es la antícresis.
¿Están observando las diapositivas? ¿Se está compartiendo la imagen? ¿Alguien que me pueda decir, que me pueda confirmar? Sí, sí, se están compartiendo, hermano. Ya, muchísimas gracias. Entonces, si bien el curso dice estafas en anticrético, procedimiento legal y cómo identificarlo, o sea, tal vez esté un poquito mal enfocado el título, porque no es que vamos a hacer el procedimiento legal para que haya una estafa en anticrético, más al contrario, vamos a hacer que ustedes puedan identificar cuáles son los indicios que les vayan a hacer sospechar de que hay un tipo de estafa. Primero, ¿qué es el antícresis? ¿Qué es el anticrético? Y además hay que recalcar que esta figura jurídica no es legal en muchos países. En nuestro país sí, pero en otros no existe siquiera. Entonces, consiste en un préstamo de dinero con garantía real. ¿A qué se refiere con real en términos jurídicos? Es que exista, todo lo que son derechos reales se trata de bienes. Los bienes son aquellas cosas fungibles, no fungibles. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque tendríamos que pasar derecho civil 1, 2, 3 y 4 para que tengan más o menos una idea real y cabal a qué se refieren cada uno de los términos. Pero en resumen es que es un bien inmueble en este caso, que permite al que preste el dinero vivir o hacer uso de esa propiedad. Es un contrato de obligaciones en el cual el anticrecista ocupa la garantía por el capital que está prestando al dueño. Ese dinero, después de un determinado tiempo establecido en el contrato, deberá ser devuelto en su totalidad. Entonces, más o menos, ¿en qué consiste? Yo tengo un bien inmueble, necesito platita para invertir, necesito, no sé, pues para viajar, para lo que quiera. Y como tengo ese bien inmueble, decido entregárselo a otra persona como una especie de garantía para que la otra persona me preste un dinero, un capital. Y una vez hecho el préstamo, una vez que se cumple el plazo, yo le devuelvo su dinero y él me devuelve mi bien inmueble. Entonces, la ocupación, o sea, todo el usufructo que se vaya a dar de este bien, vendrían a constituirse prácticamente un tipo de interés, o sea, para que sea entendido de esa manera. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que no es tan simple. Porque todos los acuerdos de anticrético en el país, de acuerdo a la normativa vigente, deben tener los siguientes elementos. Estar expresado mediante documento escrito, primero. Contar con el reconocimiento de firma, ser un documento público elevado mediante una minuta ante un notario de fe pública y estar registrado en derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Ustedes van a, dentro de... Doctor, Sí, hola. perdón, no sé si estamos, si se quedó estático sus diapositivas, no se logra ver lo que está. No sé, he cambiado a la diapositiva. ¿No? A ver, No. ¿se mueve? Nada. No, no se mueve. A ver. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. El lío de la tecnología, ni modo. ¿Se están moviendo las diapositivas? No. A ver, cambie de diapositiva, por favor. Estoy cambiando. ¿No se mueven? No. A ver. Nuevamente. A ver.
Qué macana. Disculpen los inconvenientes técnicos. Doctor, creo que cuando lo hace de esa manera sí se logran apreciar mejor las diapositivas. Ya, o sea, no las pongo como presentación, sino como para poder editar. Ahí sí se están moviendo las correcto. diapositivas. ¿Sí? Existe el movimiento, es que si me salgo después no puedo entrar al... A ver, vamos a hacer Sí, otra existe pantalla. movimiento. Ya. Entonces, volvamos. Entonces, como les decía, los elementos que debe tener el contrato de anticrético, el acuerdo anticrético, es que primero tiene que estar sí o sí en un documento escrito, no puede ser verbal. Tiene que ser un documento público, sobre todo, que esto quiere decir que sea elevado al rango de instrumento público mediante un notario de fe pública, porque es diferente lo que es el reconocimiento de firmas y diferente lo que es que el documento como tal sea elevado a instrumento público. Y sobre todo tiene que estar registrado en derechos reales. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis en esto de lo que son los derechos reales. Los derechos reales en nuestro país vienen a ser una parte del órgano judicial en la cual se registran todos los bienes inmuebles que no sean rurales. O sea, todos los bienes inmuebles que son urbanos tienen que estar inscritos en derechos reales, que es una institución del órgano judicial, que acredita que ese bien inmueble pertenece a alguien. O sea, es el único registro mediante el cual se puede hacer una persecución del bien, o sea, a ejercer ese derecho contra terceros, no solamente contra las partes, sino contra toda la sociedad. Cualquiera que quiera asumir y decir, no, ese es mi terreno, que esa es mi casa, que sé yo, primero, o sea, lo que vale es lo que esté en derechos reales. Ese es el principal bien. La minuta, el contrato, todo eso tal vez en un proceso puede servirle a las partes, nada más. A los dos que han firmado, 3 o 4 o 5 personas que han firmado ese documento, pero no así al resto de la sociedad. Entonces, para poder exigir el cumplimiento de cualquier derecho inmobiliario, la única instancia que realmente nos permite hacerlo son los derechos reales. O sea, el registro en derechos reales. Ya. Ahora bien, vamos a hacer un análisis específico de la normativa. Vamos a hablar a cabalidad de cada uno de los artículos que regula este instituto jurídico que es la antícrisis. El artículo 1429 del Código Civil de nuestro país establece: por el contrato de antícrisis, el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble, imputándolos primero a los intereses si son debidos y después al capital. Es válido el pacto por el cual las partes convienen en que los frutos se compensen con los intereses en todo o en parte. Artículo 1430, constitución por documento público. O sea, esta es la exigencia que nos establece la normativa de que sí o sí el contrato de antícrisis debe ser mediante un documento público. No puede ser un documento privado con reconocimiento de firmas, no puede ser simplemente un documento escrito entre las partes, no. Tiene que ser sí o sí mediante un documento público. Y surte efecto respecto a terceros solo desde el día de suscripción en el registro de derechos reales, es lo que le estaba comentando. ¿Cuáles son los derechos que le confiere al acreedor? El acreedor es el anticresista en este caso, o sea, el que le está dando la plata al dueño del bien inmueble
y la antícresis confiere al acreedor el derecho de la retención y el de preferencia según lo dispuesto en el artículo 1393. ¿A qué se refiere lo que es el derecho de preferencia? Es en caso de que exista otra deuda grabada por ese bien, él va a tener prioridad en el pago. O sea, si la persona que está dando como garantía el bien inmueble ya no tiene plata para poder pagar la deuda, entonces, de acuerdo al gravamen que existe en los derechos reales, esa va a ser la preferencia que van a tener. Es decir, si ese bien vale $200,000 y ustedes son los primeros que han grabado ese bien en derechos reales con este anticrético, entonces una vez que se remate el bien y se cobran los $200,000, a los primeros que van a pagar van a ser a ustedes. Pero si ustedes son el segundo gravamen y el primer gravamen es por $200,000, ustedes ya se quedaron sin platita. Porque se remata el bien, se le paga al primero que ha grabado, al segundo, si ya no alcanza, ni modo, ya no se le paga, y como no hay prisión por deudas, sale libre de polvo y paja el dueño del bien inmueble. Entonces, es necesario que ustedes conozcan cómo consultores inmobiliarios que van a hacer si el bien que están ofreciendo en el mercado inmobiliario para que se haga una antícresis no tenga gravámenes previos, o si el gravamen que tenga, en caso de incumplimiento, se pueda, o sea, si les alcance el monto que cuesta ese bien inmueble para que les paguen o le paguen a su cliente y este pueda recuperar su capital. No sé si me dejo entender. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, duda, inquietud, chisme, algo? Creo que está claro, ¿no? En cualquier momento, cualquiera de los participantes puede levantar la manito virtual para que se le conceda la palabra y pueda hacer pueda expresar su duda para que la podamos resolver y así todos podamos ir mejorando nuestro conocimiento respecto a este instituto jurídico que es la antícresis. Bueno, entonces, el artículo 232 establece: el acreedor anticrecista tiene el derecho de hacerse pagar con la preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida en la antícresis. Venta del inmueble. El acreedor no pagado puede, con intervención judicial y en la forma y con requisitos previstos por el Código de Procedimiento Civil, sacar a pública subasta el inmueble dando en antícresis. O sea, vale decir que se remate el bien inmueble para que él pueda recuperar su plata y si sobra algo de plata, se le devuelva al dueño, pero si no, se fregó. Y en muchos casos también puede él, como anticrecista, comprarse el bien inmueble. Indivisibilidad y duración de la antícresis. La antícresis es indivisible. O sea, no se puede decir, te voy a pagar en cuotas, o sea, es un solo monto. La antícresis no puede convenirse a un plazo superior a 5 años. Esto es sumamente importante. Y si se pacta por otro mayor, él se reduce a dicho término. O sea, si se dice, vamos a hacer una antícresis por 10 años, o sea, lo que vale es lo que dice la ley, entonces únicamente valen los 5 años. Después de esos 5 años, el que ha dado el capital puede hacer que se remate el bien inmueble para que se devuelva el capital que ha prestado. El anticrecista tiene el derecho de retención mientras no sea satisfecho su crédito, salvo lo dispuesto en el artículo 2. O sea, él puede retener, él puede seguir viviendo en el inmueble mientras no se le pague su plata. No, o sea, el dueño del inmueble no puede venir y decirle, ya devolveme mi casa, ya pasó el tiempo, porque mientras no le devuelva el dinero, el capital, no, él puede retener el bien. Ya, ahora vamos a la parte más importante. O sea, habiendo tomado estas aclaraciones, es muy necesario tomar en cuenta siempre otras variables legales o costos que vaya a tener este contrato de antícresis. O sea, no solamente prestar la plata y
ir a ocupar el bien inmueble que se está dando como garantía. O sea, sí o sí, lo que ustedes tienen que recabar primero es un informe rápido en derechos reales, para saber cuál es la situación del inmueble, para saber si está hipotecado, o sea, si hay algún gravamen en ese bien, y si aún existe riesgo de inversión. O sea, nunca es bueno suscribir un contrato privado, sino siempre tiene que ser público, y además que no tiene validez, porque la misma ley establece de que si es un documento privado, surte efectos únicamente de un contrato de alquiler. Es decir, que el dueño del bien inmueble puede ir descontándose el dinero de su anticrédito del préstamo como si fueran partes de un pago o sea, es un alquiler anticipado si quieren, si es que no se cumplen todos estos requisitos. Con los documentos anteriores ir a derechos reales y hacer una anotación y pagar la tasa. Bueno, ahora es que tampoco es tan simple como parece hacer este contrato de anticrisis, y es por eso que mucha gente al final desiste de realizar este tipo de inversiones inmobiliarias, porque actualmente existen normativas que no solamente establecen cómo se van a realizar estos actos, sino que también a los que vayamos a hacer este tipo de contrato, nos impone obligaciones tributarias, es decir, pagar impuestos a ambas partes del contrato, tanto al anticrecista como a la persona que está dando el anticrédito. Y si alguna de las partes es persona natural, debe sacar su NIT para que trimestralmente haga sus declaraciones respecto a esto y pagar el impuesto correspondiente. Y esto con el fin de que todo este contrato tenga valor legal y pueda ser exigido en caso de incumplimiento. Ahora, como les mencionaba, tenemos que entender que esto es dentro de la rama civil, específicamente, cómo está regulado este instituto jurídico de la antícrisis. Pero es necesario que también entendamos cómo es que funciona la otra rama que les mencionaba a un inicio, que es el derecho público, y en este caso específicamente el derecho penal. Porque para que pueda ser entendido como un delito, algo o una acción de alguna persona, este debe cumplir ciertos requisitos, ciertos elementos constitutivos de una acción para que sea considerada delito. Principalmente es la tipicidad. La tipicidad quiere decir de que la acción como tal o la omisión esté tipificada, que esté claramente señalada en una ley que diga: aquel que no le salude a su mamá en la noche o no se despida con besito de su chica, será sancionado con multa de 360 flexiones y, o sea, tiene que estar claramente señalado qué conducta y qué sanción tiene esa conducta. Después tiene que haber otros tipos, o sea, otros elementos constitutivos que son la imputabilidad, o sea, que la persona haya estado en una situación de conciencia plena al momento de cometer el ilícito. O sea, porque hay gente que es inimputable. Por ejemplo, los menores de edad, porque al ser sujetos de derecho, pero de protección primero, porque no tienen obligaciones como tal, entonces no pueden ser imputados. Una persona que esté totalmente alcoholizada, borracha o drogada, tampoco puede ser imputada porque no es dueño de sus capacidades físicas y motoras y tampoco intelectuales. Entonces, tampoco una persona que tenga algún tipo de discapacidad mental puede ser imputada porque él no tiene la culpa de lo que está haciendo, entonces también viene la imputabilidad. Esto solamente como una pequeña aclaración, porque nuestra jurisdicción, es decir, jurisdicción me refiero a la capacidad que tienen las autoridades de ejercer o de administrar justicia. Eso es jurisdicción, de ahí viene el término jurisdicción. Lo mal entendemos como una competencia territorial, lo confundimos con jurisdicción con territorio y no tiene nada que ver, pero bueno. Entonces,
En este caso, nuestra jurisdicción nos establece, en este caso específico, de que no hay prisión por deudas. Entonces, no le puedes meter a la cárcel a alguien porque te deba plata. Entonces, como les decía, si yo he grabado mi bien inmueble con el banco, o sea, tengo una hipoteca con el banco, que prácticamente corresponde al valor total del inmueble, y encima lo doy en anticrético a otra persona, dejo de pagar mis obligaciones al banco, viene el banco, me remata, y como yo no he hecho el gravamen correspondiente porque no he querido evitarme conflictos, me he querido evitar todo este tipo de situaciones engorrosas, de hacer el gravamen, de hacer la protocolización, etcétera. Entonces, al momento de que se remate el bien, se le paga al banco y ustedes, bien, gracias, su platita le salieron alas y los botan de la casa, se quedan sin dónde vivir y encima sin su capital. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. O sea, por la desesperación de la gente y por la ignorancia de las mismas personas, de la gente que está desesperada. Oliver, dime. Bedman Oliver Córdoba. ¿Tienes una pregunta? Buenas noches, doctor. Una consultita. Muy buenas noches. Era lo siguiente, respecto a los contratos de anticrético, usted mencionó que tiene que ser sí o sí mediante documento público, ¿verdad? Mediante escritura pública, es decir, notariada y registrada en derechos reales. Pero ¿qué pasa cuando mucha gente trata de evitar esto de la inscripción en derechos reales para así evitar el pago en impuestos por ambos lados? ¿Se podría realizar este documento tal vez mediante un documento de préstamo, por así decirlo? Sí, existen otras alternativas, que es lo que vamos a llegar dentro de un pequeño, o sea, en un momento más, pero gracias por la pregunta, y bien que la haces también para ir adelantando un poquito. Como les decía a un inicio, el derecho no es algo que esté escrito en piedra y se deba cumplir, o sea, porque aquí dice, no, o sea, existen diferentes formas de interpretación y siempre echa la ley, echa la trampa. Entonces existen otras alternativas. Si bien no existe un gravamen como tal, pero también podrían hacerlo a través de un préstamo de dinero únicamente. Entonces, a través de un préstamo de dinero igual pueden hacer un gravamen en derechos reales. Pero lo que quiero que entiendan es que siempre es mejor que exista el gravamen, eso sí. ¿Por qué? Porque es la única forma de exigir prioridad en el pago en contra de terceros. O sea, si bien uno firma el contrato entre, digamos, tú, Oliver, tienes tu casita y yo quiero ir a vivir ahí porque me ha votado mi esposa, porque nos hemos divorciado, porque soy muy cholero o muy borracho, lo que sea, ya, no importa. Entonces, yo te doy mi capital, pero no quiero hacer todo esto de hacer el documento público, pagar los impuestos, ni nada, porque en préstamos dinero no hay un impuesto. Entonces, sí podemos hacer ese contrato, pero yo puedo poner en el documento de que me estás dando como garantía tu casa. Entonces, yo la grabo la casa. Ponemos que no hay intereses ni nada, pero no ponemos anticrético. O sea, el término anticrético como tal hace de que tengamos que cumplir todos estos otros requisitos. Entonces, sí se pueden hacer ciertas movidas jurídicas, si se quiere, para evitar esto de lo engorroso. Pero siempre lo mejor es hacer exactamente lo que la norma pide para tener toda la protección necesaria. Pero, de todas maneras, como el objetivo principal de este pequeño cursillo es saber identificar cuáles son los riesgos, ustedes, como futuros agentes inmobiliarios o expertos en asesoramiento inmobiliario, deben pedir el primer documento que deben exigir para poder representar a alguien en la venta, compra, antícresis, alquiler, lo que sea de su bien inmueble, es una vista rápida primero del bien inmueble en derechos reales, y mejor, muchísimo mejor, si es un folio real actualizado en el cual
ahí se especifica claramente los gravámenes que tenga. Los gravámenes es estas hipotecas que se hacen sobre el bien inmueble, para ver si existe o no existe la posibilidad, en caso de que no me pague, de rematar el bien inmueble y por lo menos recuperar mi platita, o recuperar la platita de mi cliente. Porque, como les mencionaba, en caso de que exista una estafa y se llegue a comprobar como tal en un proceso penal, ustedes, como haber sido los intermediarios para que se cometa este ilícito, podrían ser catalogados incluso como cómplices. O sea, yo afectado de que he confiado en ustedes para que me asesoren en el rubro inmobiliario, y ustedes me dicen, sí, con este señor haga el trato, aquí está la casita, todo, firme estos 3 papelitos, listo. Y el cliente, o sea, el dueño del bien inmueble había tenido 4 gravámenes sobre ese bien y al final no le da la plata para recuperar, o sea, para que le devuelva al anticrecista. Yo lo que voy a hacer directo es al más débil, pues, ¿a quién le voy a meter el proceso? Al asesor inmobiliario que me ha dicho, no, confía en él, tranquilo, Choquito, no pasa nada. Buena gente, va a devolver, no te preocupes, ¿no? Entonces es cómplice. Entonces, el riesgo que ustedes como asesores inmobiliarios van a correr al hacer este tipo de actividad sin tener el conocimiento mínimo es ese. O sea, ustedes bien, gracias con su comisión y después van a estar pagando sus añitos en la cárcel y el dueño del inmueble, bien, gracias, chocho de la vida, con la plata del banco, del cliente y de todo el mundo. Entonces, bueno, que ustedes se percaten de esta situación. Ahora bien, existen otras figuras, o sea, existen otro tipo de empresas que han aparecido en el mercado inmobiliario, pero que son bastante riesgosas, en las que ellos asumen el riesgo del préstamo de dinero y van pagándole un alquiler al dueño del bien inmueble y después les devuelven la plata a los que están haciendo el anticrético. O sea, porque ya en realidad no vendría a ser un anticrético, es un contrato mixto de préstamo de dinero con una garantía inmobiliaria y que ya hace una mutación del instituto jurídico del anticrisis. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, un ratito, por favor, porque me chipo mucho con esto. Ya, ahora sí. Estas direcciones, estas páginas, estos enlaces que están acá, si le pueden tomar captura de pantalla o si los pueden pinchar ahorita también. Creo que no lo pueden pinchar desde ahí. Una captura de pantalla y los toman. Porque en estos enlaces que les estoy mostrando en este momento, existe información muy valiosa. Las primeras 2 nos hablan de los impuestos, que si bien no es el tema importante en esta charla, en este pequeño cursillo, es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los impuestos que deben pagar, cuál es la tasa, cuál es la forma de hacer el trámite, dónde deben ir, cómo lo deben hacer, que tomaría mucho tiempo explicárselos en este pequeño tiempo que tenemos, y no nos daría realmente. Y por último, hay una que trata, o sea, principalmente de los impuestos que se debe pagar, cómo es que se debe hacer el trámite. Y arriba es un pequeño artículo bastante interesante que hace mención a un caso real de cómo una pareja quería sacar un anticrético en La Paz, principalmente porque ahí las tasas, o sea, los contratos son bastante elevados y no ofrecen garantías. Han decidido, por último, no tomar este riesgo y seguir ahorrando para comprarse un departamentito o algo, aunque sea lejitos, pero hacer el esfuerzo. Incluso ustedes, como futuros agentes inmobiliarios, es bueno también que los asesoren a sus clientes, explicándole cuáles son los riesgos que van a asumir ante estas situaciones y cuáles son los casos que ya se han dado con casos certeros y reales, porque es una forma bastante común de hacer este tipo de estafas, y al ser un delito patrimonial, no, y aunque sea de índole público,
es un proceso bastante engorroso para que ustedes puedan recuperar su capital, porque por último lo van a meter a la cárcel al que los ha estafado, pero después de un proceso de unos 5 años, y al final ni siquiera van a recuperar su plata, van a gastar más plata en pagarle abogados, en coimear fiscales, jueces, etcétera, pero, o sea, como les dije, su platita les va a salir alas y, bueno, la platita de sus clientes y van a perder todo el capital y ustedes como asesores toda la credibilidad y en el peor de los casos incluso su libertad como cómplices de este ilícito. Entonces, lo importante también es que si ustedes tienen la posibilidad de contar como asesores inmobiliarios con un abogado de confianza, el cual les vaya a dar unas luces más puntuales en cada caso concreto, porque cada caso es muy, muy particular. Pero en manera general, de esto es de lo que se trata el anticrético y cuáles son los riesgos que se toma en este instituto jurídico y cuáles son los procedimientos que se deben tomar para evitar estos riesgos, que es seguir a rajatabla lo que dice la ley principalmente, o en su caso hacer este contrato que mencionaba su compañero, bueno, nuestro compañero en este caso, de hacer un contrato de préstamo de dinero, porque eso evita ciertos trámites, pero no nos da la seguridad absoluta que nos da hacer todo el procedimiento de grabar la antícrisis. Pero como bien mencionaba, incluso los mismos dueños de los inmuebles no quieren hacer esto porque después el desgravamen es otro trámite y es otro costo y hay que pagar otros impuestos. Ahora sí, no he querido ser más puntual en muchos casos para que ustedes puedan, con esta pequeña explicación y con las dudas que puedan tener, ir mejorando el conocimiento de todos los que estamos participando de esta pequeña charla. ¿Hay alguna duda, inquietud, pregunta que ustedes quieran hacer respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Estimado Ángel Gutiérrez. Doctor, buenas noches, una consulta. Claro que sí. Usted mencionó respecto al tema de hacer lo que es ir a derechos reales y consultar si está grabado o no está grabado la casa. Yo quería saber si tenemos que llevar algún requisito o cómo se puede conseguir esa información. La información rápida en derechos reales lo puede solicitar cualquier persona, solamente con el número de la matrícula o el nombre de la persona que es propietaria. Esa información es pública y se la puede acceder. Incluso actualmente existe una página de derechos reales en la cual se puede consultar si es que existe algún gravamen respecto a un determinado bien inmueble. Entonces, la información ahora está un poquito más democratizada. Ya no es necesario ni siquiera acudir a las oficinas, pero siempre es mejor contar con un documento físico y con la certificación de una autoridad que es que nos está dando la certeza de que ese bien inmueble no está grabado. Pero la información ya, o sea, el folio real únicamente lo puede sacar el propietario del bien inmueble o una persona en su nombre con un poder notariado. O sea, solamente aquel o un abogado en su nombre, o sea, un abogado a nombre de esa persona, pero con un formulario llenado por esa persona, o sea, por la persona que es propietaria de bien inmueble. En ese caso, ustedes, si van a ser los asesores inmobiliarios, lo primero que tienen que hacer y exigirles a sus clientes, en este caso, que son los que están ofertando el anticrético, es que les proporcionen esta información para que ustedes puedan realizar un trabajo eficaz. Caso contrario, como les mencionaba, ustedes pueden estar incurriendo incluso en una participación criminal como cómplices de un delito, no de un ilícito, que en este caso vendría a ser la estafa. Entonces, esas son las dos maneras, ¿no? No solamente como ustedes en caso de no ser asesores inmobiliarios, sino que como particulares quieren tomar un anticrético, le deben exigir al propietario que les dé esta información.
Caso contrario, no firman, pues. Así de simple. O sea, no tienen por qué, porque es una forma muy fácil de estafar y que no haya consecuencias porque el otro va a decir, no, nunca he tenido la intención de estafar, porque hay un documento firmado, hemos hecho un reconocimiento de firmas, hemos hecho todo lo que establece nuestra normativa, entonces no ha habido una intención de estafar. O sea, porque para que sea estafa, como les había mencionado, lo que dice nuestro Código Penal es que, a ver, los vamos a volver a leer, aquí está, que es el que induciendo en error por medio de artificios o engaños son sacar a otro dinero u otro beneficio o ventaja económica, incurrirá en privación de libertad de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días. Y esto se podrá agravar si es que son varias, o sea, son víctimas múltiples, ¿no? Pero en derecho penal existe la presunción de inocencia. O sea, uno es inocente mientras se demuestre lo contrario. Entonces, lo que se debe demostrar en este caso, la persona que ha sufrido este daño económico a través de este negocio, es que haya habido artificios, engaños para sonsacar dinero. En este caso, si hay un documento escrito en el cual se compromete que es una deuda, etcétera, entonces él va a decir, yo nunca he tenido la intención de estafar, ha sido todo legal, le he prestado, he hecho todo lo necesario para pagar, pero ni modo, se me acabó la plata, así nomás es la vida y listo. Se hace loco y vive feliz con la plata del anticrecista y con la plata del banco y con todos al final. O sea, pero ya le salieron alas a su bien inmueble, él ya lo dio por perdido el bien inmueble, porque es el modus operandi. Porque ustedes saben que dan anticrético hasta cuartos con baño o algunos hasta sin baño y dan como anticrético, pero no es, o sea, esto es la principal forma que tienen muchas personas de estafar a la gente, porque incluso ni siquiera son los propietarios, son los poseedores, porque hay una diferencia entre ser poseedor y ser propietario, porque la posesión es un acto de hecho, o sea, yo poseo algo, pero si no tengo este registro de derechos reales, no soy propietario. El propietario es aquel que puede usar, gozar y disponer del bien, o sea, es aquel que puede vender el bien o disponer de él. En este caso, el poseedor no puede disponerlo porque no tiene ese derecho. Pero eso, o sea, como les decía, tendríamos que hilar un poquito más fino para ir en una capacitación de lo que es derecho de las personas primero, que es el derecho civil 1, después el derecho de los bienes o derechos reales, que es el derecho civil 2, después derecho de las obligaciones, que es todo lo que son las obligaciones, que es aquel negocio jurídico mediante el cual una persona se compromete a hacer ciertas cosas o entregar ciertas cosas a otra, o no entregar, por último, a otra persona ciertas cosas, ciertos bienes, o hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y por último está el derecho de las sucesiones, inclusive, que es aquel en el cual, una vez muerto, qué pasa con los bienes de las personas y demás. Pero todo esto es bueno que ustedes lo conozcan y que ya se lo va a tocar a mucha más profundidad en el curso que se está promocionando, que están realizando de los señores de Home Capacitation para saber todo y tener un conocimiento más profundo de todos estos temas y para que ustedes puedan comprender e interpretar de mejor manera la normativa y asesorar de mejor manera a sus clientes. Porque si bien en este caso, por ejemplo, si el bien inmueble tiene un valor de mercado, una tasación de $200,000 y tiene una deuda en el banco de 100,000, o sea, tranquilamente puede hacer un anticrético por 50, porque existe, o sea, una posibilidad y se lo puede ofertar de esta manera y ahí no estarían engañando a nadie, ¿no? Entonces, no se podrían privar de eso si es que ustedes conocen cómo es que se va a hacer el gravamen, cuál va a ser la preferencia, etcétera. ¿No? Incluso hacer otras ficciones, como les mencionaba, de hacer un contrato de préstamo de dinero y demás. Entonces, ¿ha quedado más o menos clara tu duda, Ángel, o creo que te la he confundido más? No sé. Sí, doctor, está claro. Que Ya. tengo otras dudas más. Dale, tenemos tiempo hasta las 9, 9:15, porque va a llegar mi hijo y me va a pegar. No, mentira. Dale. Muy ya. ¿Cómo sé yo entonces de que no, yo quiero vivir en anticrético? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué es lo que yo tengo que pagar como anticrecista? No tienes que, o sea, en realidad pagar
¿A qué te refieres? ¿En los impuestos? Sí, ¿O en el trámite? o sea, ¿qué es lo que tengo que pagar si yo quiero vivir en anticrédito? Ya, porque, o sea, como todo en el derecho civil y casi todas los componentes del derecho privado tienen un principio que es el principio dispositivo. Este principio establece que se debe respetar la voluntad de las partes. Si bien la ley establece ciertas cosas, en la misma ley dice, salvo acuerdo de contrario. Por ejemplo, aquí dice que ambos son los que deben pagar impuestos. O sea, mitad a mitad tendrían que pagar los impuestos. Pero aquí, salvo acuerdo en contrario. O sea, si yo como dueño de casa hago la negociación y digo que el anticrecista va a pagar completo los impuestos, entonces él tiene que pagar los impuestos porque es lo que está establecido en el contrato. En este caso, el contrato vale más que la ley porque la ley establece salvo acuerdo entre partes. Entonces, al final es como se llegue a hacer el negocio, pero la ley establece ciertas cosas. En este caso, que ambos, porque esta no es la ley, no es el derecho civil. Aquí ya viene el derecho impositivo que establece cómo se deben pagar los impuestos y es los que se beneficien. Y ambos se están beneficiando, entonces ambos deberían pagar impuestos. ¿Ya? Entonces, en este caso, es un 10% que se debe pagar y que se tiene que registrar cada trimestre, o sea, tiene que hacer todo, tienen que contratar contador y todo para no pelarle, porque una vez que sacas NIT igual te esclavizas y te cobran multa por cualquier cosa, por atrasarte en hacer tu formulario, por haber llenado mal, por cualquier cosa y después estás esclavizado y con tus cuentas congeladas por no haber hecho bien tus declaraciones impositivas. Entonces, a la par tienes que contratar un contador para evitar, y aún así, nada te garantiza que el contador haga bien su trabajo, porque aquí al que le van a cobrar es a vos y no a tu contador. Entonces, es por eso que mucha gente le tiene pánico a esto del antícrisis, porque conlleva no solamente hacer esto, que es tan simple de tomar mi plata, dame tu casa, sino que el Estado se ha asegurado de hacerlo tan complicado de que es mejor hacerse a los locos. Porque como les había mencionado en las páginas que les había dado para que tengan como referencia, ahí están claramente cuáles son los pasos que deben seguir y cuáles son los costos, inclusive más o menos, y los porcentajes y demás que se deben pagar para hacer todo legal dentro de lo que es la antícrisis. Y no solamente son estos gastos, porque aparte tienes que pagarle al abogado, tienes que pagarle al notario y después tienes que pagar a derechos reales el impuesto correspondiente y después a impuestos nacionales también. Entonces es un gasto mucho, o sea, se va agrandando lo que pareciera ser algo tan simple. Y como les había mencionado en el primer enlace, es que dice un círculo vicioso para conseguir préstamo y proteger tu dinero. Es una reseña bastante interesante donde especifica claramente cuáles son los riesgos que se corren y cuáles son los obstáculos que se tiene para hacer que esto sea realmente legal, para que cumpla con todos los requisitos necesarios. Entonces, como te digo, si tienes que pagar abogado, tienes que pagar notario, tienes que pagar en derechos reales, tienes que pagar impuestos internos. Y después tienes que declarar trimestralmente y hacer las declaraciones. Y si no haces las declaraciones dentro del término que establece la normativa porque te has olvidado, por qué sé yo, entonces tienes que pagar una multa. Y si no pagas esa multa, hay una multa tras otra multa. Y así sucesivamente. Entonces, al final terminas más endeudado y... A ver, no, perfecto, claro que sí, les voy a poner en el chat, me dice Noemí, para que les ponga, para que puedan para que los puedan... Perfecto, claro que sí. Espérenme un momentito. Ahí están. Los vínculos que les estoy mencionando ya están en el chat para que ustedes los puedan tener y puedan... Aquí lo que son los impuestos es información técnica bastante importante y el primer enlace que les estoy compartiendo es más que todo una reseña
jurídica en la cual ustedes, o sea, les cuentan una historia y les van detallando cuáles son los pasos y cuáles son los riesgos y cuáles son las vicisitudes que se pueden llegar a tener cuando uno quiera tomar un anticrédito. Como les mencionaba, en el programa que están desarrollando nuestros amigos de Home Capacitation, es para que ustedes tengan un conocimiento más profundo respecto a todas estas, a todo este conocimiento jurídico mínimo, indispensable para que ustedes puedan entender cómo es que funciona el mercado inmobiliario o el mundo inmobiliario en materia jurídica y legal en nuestro país, para que ustedes puedan asesorar de la mejor manera a sus clientes una vez que ya ejerzan esta. Uy, mil disculpas, María. Quisiera hacer un resumen breve del tema, pero porque llegaron tarde, pero a ver, a pedido de numeroso público. O sea, vamos a hablar y vamos a decir de que el Anticresi es un instituto jurídico en el cual una persona presta dinero y el otro le otorga un bien inmueble como garantía, y el usufructo que vaya a hacer esa persona de ese bien inmueble se viene a constituir prácticamente en los intereses. Pero existen requisitos indispensables que se deben seguir para que estos tengan validez legal. Caso contrario, el riesgo es que se considere únicamente como un anticipo de pago de alquileres. Entonces, el dueño del buen inmueble se hace al loco y te dice, no, o sea, vos me debes todos esos alquileres, entonces yo no te pago porque no has seguido estos requisitos. ¿Ya? Entonces, los requisitos principalmente son que tienen que ser sí o sí mediante un documento público y tienen que estar registrado en derechos reales. Pero para estar registrado en derechos reales, se tiene que pagar un sinfín de impuestos. Y no solamente en ese momento, sino que hay que hacer una declaración trimestral. Ambas partes, el anticresista y el dueño del bien inmueble, porque ambos se están beneficiando. Entonces, ambos tienen que tributar. ¿Ya? En síntesis, eso sería lo que es la anticresis, y habíamos hablado de los riesgos que se corren y cuáles son las circunstancias que se dan mayormente en nuestro país, que por evitar todo este tipo de trámites engorrosos, mucha gente se ha visto privada de su capital y se ha visto estafada. Pero les había mencionado que el derecho penal es muy específico. Y en nuestro país no existen las prisiones por deuda, o sea, no existe la prisión por deuda. Entonces, a través de este mecanismo, el propietario del inmueble dice, no, nunca he tenido la intención, y no se constituye en un tipo penal, no se constituye una conducta dolosa mediante la cual ellos han sacado dineros con engaños a las personas, entonces no se constituye en un tipo penal, y por eso se hacen a los locos y terminan estafando, pero sin ningún tipo de pena o sin ningún tipo de castigo. ¿Levantó la mano alguien? Perdón, no he visto el nombre de la persona que levantó la mano. ¿Se ha arrepentido? ¿Nadie quiere hacer uso de la palabra? Alguien levantó la mano y creo que la bajó, o creo que ha sido un error involuntario. Bueno. Ya. Hasta aquí esta pequeña probadita, este pequeño, como les decía, o sea, no quiero llegar a utilizar términos más técnicos y no quiero hilar más fino, porque más que solventar sus dudas, les voy a causar más dudas. O sea, en síntesis es eso. Y es lo que deberían conocer para que se den cuenta cómo es que funciona la anticresis en nuestro país y cómo evitar estas estafas. Sobre todo es exigir al propietario del bien inmueble la documentación de este bien. Exigir que les dé una copia actualizada del folio real o una vista rápida como mínimo para saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra ese bien inmueble. Si es que realmente se puede
constituir como una garantía ese bien inmueble o que ya está sobrevalorado, o sea, ya tiene tantas deudas grabadas que al final va a caer en saco roto, o sea, no va a valer de nada el anticrisis que se esté haciendo. ¿Nadie tiene más preguntas, más dudas? Entonces, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y Cristian, antes de que nos Una vayamos. consultita. Está muy bueno el curso, la verdad. Muchas gracias por el cursito. No sé si se ha podido grabar y tal vez podrías reenviarnos a los correos, si habría esa posibilidad, ¿no? Serían muy amables. Eso yo creo que lo van a ver con los representantes de la institución, porque yo igual estoy como invitado en esta conversación, pero yo creo que sí. Ya. Listo, eso era la duda. Gracias. Bueno, entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer compartir estos breves minutos con ustedes y espero que se animen a tomar el curso para que podamos, con todos los demás docentes, llegar a buen puerto y que tengan una capacitación más efectiva y puedan ejercer esta noble profesión del asesor inmobiliario con mayor eficacia en nuestro país. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nuevamente muy buenas noches. Que tengan un reparador descanso. Muy bien, pedirles a todos los presentes, por favor, que todavía no vayan abandonando la sala, ya que vamos a hacer lo que es la entrega de los certificados, que muchos de ustedes estaban solicitando el día de hoy. Evidentemente le agradecemos ya al doctor Berzaín por todos los conocimientos que nos ha brindado esta noche y que de verdad nos van a servir bastante para que podamos cumplir o podamos evitar ciertos tipos de problemas en posteriores, ¿no? Evidentemente tenemos en el público diferentes tipos de agentes, podemos decirlo así, como agentes inmobiliarios, también tenemos arquitectos, creo que también tenemos lo que son abogados, y también propietarios o también futuros o personas que quieren vivir en anticrédito. Vamos a tener una segunda parte antes de poder emitirles lo que son los certificados. De hecho, se va a enviar un formulario para que todos ustedes llenen, nos brinden sus datos completos y puedan, se les puede enviar el certificado a través de sus correos. Tenemos una parte más. El día de hoy tenemos a un invitado también especial, a nuestro querido gerente general, el ingeniero Mauricio Michel, del Centro Educativo Home Capacitaciones, que les va a adicionar un conocimiento mucho más pertinente respecto a lo que es el día a día de diferentes personas. Entonces, ingeniero Michel, adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Les voy a robar 5 minutitos más. Por favor, de su atención. Sé que están un poco cansados, pero yo creo que esto va a ser muy importante para ustedes también. Como ha mencionado el doctor, Home Capacitaciones está lanzando lo que es un curso experto en lo que es bienes raíces o manejo inmobiliario. ¿Por qué hemos decidido hacer este curso? Porque hemos visto dentro del análisis que se ha hecho del mercado de bienes raíces que, por ejemplo, los propietarios que quieren vender su casa o anticretar o alquilar, hacen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, publican de manera orgánica en Marketplace, sacan fotos ellos con su celular, no siempre con una buena calidad, no invierten en lo que son redes sociales, ponen su letrerito, hemos visto muchas veces esa tipo bandera verde que dice se vende, se alquila, ¿no? Y comparando con lo que hacen muchos agentes independientes, o inclusive algunos que trabajan dentro de empresas, no hemos logrado encontrar gran diferencia, ¿no? Muchos agentes le piden al propietario la fotografía y publican lo mismo, o inclusive comparten lo que el propietario ha publicado. Es por eso que
cada vez más hay gente que está reacia en trabajar con inmobiliarias o con agentes inmobiliarios. Hemos visto, por ejemplo, un comentario ahí de una señora que ha escrito todo un testamento de por qué no debería trabajarse con agentes inmobiliarios. Nosotros creemos que lo que hace falta en nuestro medio a nivel nacional, y esto lo hemos conversado con muchos profesionales, es capacitación, ¿no? La gente empieza a trabajar en el rubro inmobiliario de una manera muy empírica, sin realmente tener un conocimiento y sin hacer cosas diferentes a lo que haría una persona normal, sin capacitación. Entonces, por eso hemos lanzado o estamos lanzando el curso de asesor experto en bienes raíces. Este curso va a tener una certificación académica respaldado por la Escuela de Ciencia y Arte o el ESPA. ¿A quién está enfocado este curso experto? A cualquier persona, sea propietario o persona que quiera entrar a lo que es el trabajo de bienes raíces o inmobiliario, o que ya trabaja y quiere capacitarse de mejor manera. La edad mínima es de 18 años, ya que tiene que tener cierta base para poder entender muchos de los conceptos que se van a dar. ¿Cuáles son los módulos que se van a tocar dentro de este curso? Son 9 módulos que hemos visto que es lo básico que debe conocer cualquier persona que quiera considerarse experto en lo que es bienes raíces. Está lo que es el Community Management para poder manejar lo que son redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. No solamente de cómo se crea una cuenta y cómo se administra una cuenta, sino también a lo que es la inversión, segmentación y todo lo que tiene que ver con la realización de inversión dentro de lo que son redes sociales. Después viene lo que es el desarrollo y producción y edición de fotografía y video para poder aprender a sacar buenas fotografías y buenos videos. Todos y cada uno de los módulos está enfocado exclusivamente al rubro inmobiliario y las clases van a ser de manera práctica. O sea, no se les va a dar la teoría del color o la teoría de cómo se maneja una cámara, sino de manera práctica cómo se debe enfocar para sacar una foto de, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Un departamento, cómo deberían ser las fotografías, cómo deberían ser los videos para poder promocionar y lograr una venta efectiva. Otro módulo, el tercer módulo, es un curso corto sobre diseño gráfico. Se va a llevar Photoshop para poder editar las fotografías y Adobe Illustrator para poder hacer sus presentaciones, sus plantillas y todo lo que necesiten para poder hacer las publicaciones en redes sociales. Después se va a llevar también diseño de interiores para que los que trabajan con proyectos o quieren mejorar el diseño de su casa también tengan el conocimiento. Algo que realmente es innovador en nuestro medio y hemos conseguido un docente internacional que pueda dar este módulo es el recorrido virtual 360, para que puedan hacer recorridos virtuales con herramientas no muy costosas, inclusive gratuitas, y de esa manera poder innovar en lo que es las presentaciones de bienes raíces y inmuebles. Después está lo que son materiales de construcción, que es un conocimiento importantísimo en el momento de mostrar y querer vender una propiedad, el saber qué material es con el que está construido y cuáles son sus características